pantalla y la idea es que hagamos la búsqueda en diferentes plataformas. Si en algún momento tienen una duda, si algo no quedó claro, si no se escucha bien lo que yo estoy diciendo, pueden activar el micrófono y hacer la intervención. Si desean que modifiquemos la búsqueda, que cambiemos algún aspecto de lo que estemos trabajando, también me lo hacen saber, ¿cierto? Yo no soy experta en el área de ustedes, yo soy bibliotecóloga y por lo mismo entre todos podemos retroalimentar como esta búsqueda, hacer una búsqueda conjunta. Sin embargo, lo que les voy a mostrar es como a nivel general, búsquedas de información desde la web general y desde bases de datos. ¿Por qué? Para que miremos las herramientas que nos brinda cada una de las plataformas, el tipo de información que nos muestra cada una de las plataformas y de esta manera ya nosotros tomar decisiones más conscientes. Abrí una pestañita y abrí el navegador de Google, que es el que nosotros utilizamos frecuentemente. Nosotros lo utilizamos para búsquedas cotidianas y para búsquedas académicas. Vamos a buscar el tema que el profesor sugirió, que es lenguaje de programación. Acá me muestra entonces Google una opción. ¿Y por qué empiezo también la búsqueda desde acá? Porque muchas veces hacemos una búsqueda de información, cualquiera que sea el tema, y siempre abrimos los primeros 3 o los primeros 5 documentos. ¿Por qué? Porque no nos hemos fijado en la cantidad de resultados que nos arroja esta búsqueda y no vamos a poder leer cada uno de los títulos que hablen de este tema. Me pueden aparecer miles de resultados. En este caso tenemos 10.500.000 resultados que no vamos a mirar cada uno de los títulos porque es imposible. Siempre que yo utilice una página, que yo abra una página, yo voy a tener en cuenta los que tengan los datos suficientes para hacer una referencia bibliográfica. Voy a abrir este primer ejemplo que a pesar de ser una wiki de acceso abierto, una wiki libre que cualquier persona ingresa, modifica o elimina información, muchas veces nosotros utilizamos páginas similares, diferentes blogs, diferentes páginas de empresas, páginas personales y demás. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cuáles son los datos básicos para la referencia bibliográfica? El primero es un título de investigación. Diferentes blogs y diferentes páginas no tienen como tal un título, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Entonces, volver a buscar el documento sería volver a realizar la búsqueda desde cero. Listo. Segundo, primero el título. Segundo, vamos a necesitar un autor o un grupo de personas que sean los autores, o una empresa o una universidad. Cualquiera de estos puede ser el autor, ¿cierto? El responsable del contenido que encontremos acá. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Listo. Discúlpame, Andrés, silencio. Listo. Bueno, entonces necesito un título, necesito un autor o personas o una empresa que se hagan responsables por el contenido que acá está. En este caso no hay autores. Miren que cualquier persona puede editar la información que acá encontramos, entonces nadie está respondiendo por el contenido que acá se encuentra. El tercer dato básico que voy a necesitar para la referencia bibliográfica es una fecha de publicación. En este caso, tenemos una fecha de actualización, ¿cierto? De edición, que miren que fue la semana pasada, el 19 de febrero, pero este tipo de páginas no me muestra ese cambio que hubo. Yo no sé si acá eliminaron información, si añadieron, si modificaron, no tengo ni idea de eso. ¿Por qué les estoy mencionando estos daticos? Porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo una actividad, por ejemplo, el profesor nos puso a consultar este tema y resulta que listo, toda la semana hicimos el trabajo, la otra semana el docente está revisando las fuentes de donde ustedes sacaron la información y resulta que, por ejemplo, esas páginas que muestran fecha de actualización o de edición
ya tienen un contenido totalmente diferente. Allí ya no tendría sentido el contenido que ustedes hicieron en su trabajo y el contenido que se encuentre en la página, ¿cierto? Miren que entonces estas páginas son un poco dudosas, son un poco eh, no sé, como complejas, ¿cierto? Primero porque no me permite hacer una referencia bibliográfica completa, porque el link en cualquier momento puede dejar de existir en cualquier página, en cualquier documento y por eso necesitamos los datos básicos. Listo. Si yo igual quiero, estoy haciendo una búsqueda muy compleja, no estoy encontrando resultados, listo. Unas páginas como esa nos puede ayudar, nos puede contextualizar un poco de qué trata el tema y a partir de eso nosotros debemos de revisar otros documentos u otras páginas para poder confirmar los datos que acá me están mostrando y para poder ampliar la información, porque también estamos acostumbrados a mirar diferentes documentos que en 2 o 3 párrafos nos están resumiendo toda una investigación. Y muchas veces es el resumen del resumen del resumen de una investigación importante. Y la idea es que nosotros revisemos estas investigaciones primarias, ¿cierto? No el resumen de ellas, porque puede que entendamos el tema de una forma más amplia o de una forma más específica. Por último, algo importante también que le falta a muchas páginas de donde sacamos la información, que tenga al final del documento referencias bibliográficas o bibliografía. ¿Por qué? Hay blogs muy buenos, hay blogs que nos están resumiendo esta información que la vamos a necesitar, pero a veces no tienen esas referencias. Yo no sé si la persona o las personas que escribieron ese texto se están inventando el contenido que allí está, o si esa persona es experta en el área, o si esa persona está poniendo su interpretación del contenido de diferentes documentos, ¿cierto? Entonces, en este caso, podemos mirar que las personas que han ingresado, modificado y eliminado información lo han hecho a partir de estos documentos, ¿cierto? Que son investigaciones principales, investigaciones primarias, vamos a tenerlas en cuenta. Listo. Eso era lo que les quería mostrar desde acá, desde Google, ¿cierto? A la hora de nosotros elegir qué página vamos a utilizar y qué no. La idea es que tengamos esas referencias bibliográficas. Si yo, por ejemplo, leí un documento, yo hice ese trabajo, ¿cierto? A partir de esa información y yo no puse referencias bibliográficas, pues eso ya es fraude, porque nosotros no sabíamos del tema, nosotros debemos de tener unas lecturas previas para poder generar nuevo conocimiento, ¿cierto? Nosotros no sabemos las cosas así de la noche a la mañana, entonces hay que dejar evidencia de esos procesos de desarrollo. Acá también a nivel general, antes de abrir una página, si deseo, puedo mirar cómo termina esa página. Si termina en .edu.co, son páginas confiables porque son páginas de universidades. Si termina en .gov, que son páginas gubernamentales. Si son páginas de bancos, también. Si son páginas de diferentes periódicos o diferentes revistas a nivel nacional o internacional, también son fuentes confiables, pero hago una aclaración. Nunca nos vamos a basar en un solo documento, por muy largo, por muy completo que esté, siempre vamos a revisar otras fuentes de información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los periódicos y en las revistas a nivel nacional o internacional pueden tener una postura política, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro. Y estos periodistas lo que hacen es omitir algunos datos sobre el tema. Entonces, si voy a utilizar información de esas fuentes, debo de corroborar con otras páginas. O algunos casos que me han pasado a mí, encontré una página especializada en un tema que estaba buscando, solo por curiosidad quise revisar otras páginas y vi que allí ya había entonces algunos errores. Me tocó entonces revisar varios documentos para poder saber cuál de las dos posturas del contenido que había encontrado era la verdadera, ¿cierto? Entonces nunca nos vamos a fijar en un solo documento. Sin embargo, también hay páginas muy buenas, o sea, hay páginas de empresas,
hay diferentes blogs, hay diferentes páginas que pueden tener información importante. El caso es nosotros tener el criterio de poder elegir esa página, poder utilizar esa información, pero corroborar la información y hacer la referencia bibliográfica. Listo, eso a nivel general sigue siendo muy complejo, tenemos muchos millones de resultados. Voy a abrir otra pestañita y vamos a utilizar un primer filtro, que es la extensión de Google Académico. Listo, buscamos Google Académico, abrimos la primera opción y vamos a tener un navegador similar, ¿cierto? Es una extensión de Google. Vamos a hacer la misma búsqueda, lenguaje de programación. Listo. Miren que de 10.500.000 resultados, ya solo tenemos 306.000. ¿Con cuál ventaja? Que Google Académico solo me está mostrando fuentes confiables. Me muestra libros, me muestra revistas, artículos de revista, conferencias, actas, blogs académicos, trabajos de grado, etcétera. ¿Cierto? Acá ya tenemos una primera ventaja y es que esta información es confiable. Sin embargo, siempre vamos a revisar varias. Listo. ¿Cómo me está organizando acá la información? De acuerdo a ese cuadrito de la parte izquierda, me lo está organizando por relevancia. ¿Cómo me está evaluando la relevancia? A partir de las citas o las referencias que tenga el documento. Por ejemplo, este primero es un libro, Lenguaje de Programación, de 1991. Hay 177 investigaciones que han utilizado el contenido de este texto, ¿cierto? Allí yo puedo saber a veces cuando un documento es importante porque le ha aportado a otras investigaciones para seguir desarrollando el tema. Miren este segundo. Lenguaje de programación Python 2014, hay 42 investigaciones que utilizaron ese texto, ¿cierto? Miren que no siempre necesitamos la información más antigua, perdón, más reciente, pero debemos de evaluar cada uno de los criterios. Listo. Resulta que en esta parte izquierda, en esta plataforma y en las bases de datos vamos a encontrar unos cuadros de filtros. En este caso me permite filtrar por áreas del conocimiento, perdón, por fecha de publicación. Si yo quiero saber qué se ha publicado sobre el tema lenguaje de programación en 2020, en 2019, si a mí, por ejemplo, me dijeron que buscara las bases de este tema y el docente me dice que es, por ejemplo, de 1980 a 1990 o de 1980 al 2000 se construyeron esas bases, ¿cierto? Acá ponemos ese rango de años. Sí, yo quiero la información más actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Para áreas, por ejemplo, de programación, que se desarrolla tan rápido, que se publica tan rápido por el tiempo en el que estamos, generalmente son los últimos 3 años, ¿cierto? Acá voy a dejar 4, ya que este todavía considero que apenas está empezando, entonces voy a incluir de 2017 a 2021. Y de 306 documentos, bueno, me aumentó. ¿Por qué me aumentó? Listo. Primero, porque estamos buscando la información más actualizada. Segundo, porque ya el navegador no me está incluyendo las palabritas juntas, sino que todas las palabras que yo incluya en este cuadrito de búsqueda, el navegador me las busca juntas o me las busca separadas. Por la parte de programación, yo sé que vamos a estar encontrando muchos textos que de pronto no tengan que ver directamente con el lenguaje, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para decirle al navegador que nos busque exactamente el lenguaje de programación, que no nos busque otra información? Vamos a incluir unas comillas. Vamos a encerrar las palabritas clave dentro de las comillas para que me las busque juntas, para que me busque exactamente como yo las estoy escribiendo acá. Vamos a ver si de estos 20.000 resultados va a disminuir. Listo. Hay 16.300 resultados, pero ya me está buscando documentos que digan exactamente el lenguaje de programación.
que si no me lo dice desde el título, me lo está diciendo dentro del contenido, ¿cierto? Igual me lo está organizando por relevancia según este cuadrito de la parte izquierda. Bueno, las bases de datos en ese cuadrito de la parte izquierda van a tener más filtros. ¿Quiénes son los autores que más publican, los países que más publican, las áreas del conocimiento que más investigan sobre este tema? ¿Cuáles son esas palabras clave o esas tendencias que hay en ese rango de años? O sea, acá me empieza a aparecer todo eso. Como Google no me está mostrando más herramientas, pues a mí me toca hacerlo de una forma desde la búsqueda inicial, ¿cierto? Toda característica que yo quiera saber del tema puntual que estoy buscando, lo voy a escribir a un ladito. Por ejemplo, yo quiero buscar qué se está publicando en Colombia o sobre el lenguaje de programación. Pongo Colombia a un ladito por fuera de las comillas y miren que de 16.000 resultados ya tenemos 10.400. Como yo les mencionaba, que todas las palabras que incluyamos acá se buscan juntas o separadas, si yo no incluyo las comillas para especificarle al navegador cuál es el tema principal, por la palabra Colombia me aparecen temas de política, de religión, de cultura, gastronomía y otras cosas que no nos interesan, ¿cierto? En cambio, pongo la palabra o las palabras entre comillas, es la búsqueda exacta y ya las palabras que incluya a un lado me las va a buscar dentro de esos resultados, ¿cierto? No me las busca por aparte. Por ejemplo, yo quiero incluir otra palabra clave, ¿cierto? Que yo la vi por acá en las sugerencias, ¿cierto? Un lenguaje de programación específico. También quiero saber qué se ha publicado en Colombia. Voy a incluir esas dos como características. Y miren que ya tengo 3.990. ¿Por qué? Porque esta palabrita, por ejemplo, me la está incluyendo dentro de la búsqueda inicial. Y así, mientras yo más específico sea con mi búsqueda, menos resultados voy a encontrar. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que a partir de todos los filtros que yo ponga, encuentre 40, 50, 70 documentos, los cuales pueda leer cada uno de los títulos y pueda escoger los más apropiados, los más actualizados, los que más respondan a mi pregunta de investigación. Entonces, recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave. Recuerden las comillas, encerrar las palabras en comilla que sean la búsqueda principal, ¿cierto? Esa palabra específica de nuestra búsqueda y omitir los conectores, las preposiciones. Como así, estas como de, la, los, con, para, porque a veces encontramos documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se está repitiendo mucho dentro del texto, esas palabritas, por eso me las recupera. Yo porque incluí, por ejemplo, uno de estos conectores, porque estoy haciendo una búsqueda específica dentro de comillas, y si busco lenguaje programación, ya ahí hay un error de redacción y solo tengo 65 resultados, ¿cierto? Pero miren que es más difícil encontrar lenguaje programación. Si busco el lenguaje de programación, me busca exactamente eso. Si yo lo pongo sin comillas, sí podría incluirlo sin ese conector, ¿cierto? Las comillas es para búsquedas que me busque exactamente lo que hay dentro de ellas. Bueno, acá entonces tenemos los resultados. Ya les mencionaba qué tipo de formatos encontramos desde Google Académico y resulta que nosotros a veces encontramos ese título perfecto que responde a nuestra pregunta de investigación. Cuando vamos a abrir el título, nos lleva a una página que nos pide pagar por la información o pagar por una suscripción a esa base de datos, ¿cierto? Muchas veces esa base de datos que nos está pidiendo pagar por la información, el Tecnológico de Antioquia ya la tiene suscrita. Entonces, no es necesario evitar ese documento, sino que podemos recuperarlo ingresando por la ruta de acceso del Tecnológico de Antioquia, que ya vamos a mirar esa parte. Hay algo también adicional.
A veces que encontramos ese título que queremos, resulta que la página donde nos está enviando es, por ejemplo, la página de una universidad o de una empresa que me pide usuario y contraseña y que yo no tengo esos datos. Voy a revisar esta herramienta que se llama versiones, que está debajo de cada uno de los resultados, y esas versiones me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Entonces, si este primero no me permite abrirlo y leerlo a texto completo, selecciono esta herramienta de versiones y lo hago con la intención de que alguno de estos documentos me permita leerlos a texto completo. Si ninguno de estos me permite ese acceso completo al documento, pues vamos a revisar en qué páginas está con la intención de que alguna de ellas sea de las bases de datos que tenemos suscritas. Realmente pasa mucho, pasa muy seguido y desde estos ejercicios de capacitación hemos encontrado muchos documentos que los estudiantes han necesitado, que sí o sí han necesitado porque están en su trabajo de grado o están haciendo unas búsquedas muy específicas, y hemos visto que hay títulos que solo aparecen en esas bases de datos que les estoy mencionando. Ya las vamos a mirar. Resulta que hay documentos, hay títulos que no tienen esa opción de versiones. En su mayoría es porque están en repositorios. ¿Qué son repositorios? Son páginas que tienen las diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, los estudiantes entregan su trabajo de grado, autoriza que la universidad publique ese texto y nosotros no lo publicamos en una revista o no lo publicamos en otros lugares. Entonces, por eso solo se encuentra en esos repositorios. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio y tenemos la ventaja de que esos repositorios son de acceso abierto. Estos nos permiten leer el documento completo sin tener que pagar por la información, sin tener que hacer una suscripción a esa plataforma, ¿cierto? Lo podemos leer sin ningún problema. En este caso, ¿por qué me está apareciendo tantas páginas de repositorio? Porque el tema que estamos buscando, recuerden que se está desarrollando muy rápido y los estudiantes en sus trabajos de grado son los que más están aportando también como a ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, por eso encontramos ese tipo de información en esas páginas. Bueno, y finalmente, de esta plataforma, de este navegador general, quiero mostrarles una última herramienta que esta nos va a ser muy útil. Son unas comillitas que aparecen debajo de cada uno de los resultados y esas comillas, miren que pongo el cursor sobre ellas, me muestra citar y selecciono esta herramienta y me muestra la referencia bibliográfica automática con 3 normas diferentes. En su mayoría, nosotros utilizamos la norma APA, ¿cierto? Miren que nos organiza apellidos de autor, iniciales del nombre, la puntuación, fecha de publicación, tiene el título, tiene en cursiva el nombre de la revista. En este caso tiene volumen y número, en otras vamos a tener páginas también. Es bastante confiable para artículos de revista, pero todo lo que sea automático, todo este tipo de herramientas pueden tener un porcentaje de error, ¿cierto? Por ejemplo, que no me esté recuperando el último apellido del autor, sino que me esté recuperando, perdón, el primer apellido del autor, sino que me esté recuperando el segundo. O que toda esta información esté en mayúscula. O sea, todo ese tipo de datos, de herramientas, todo este tipo de resultados, hay que revisarlos. ¿Podemos utilizar la herramienta? Sí, en la mayoría de los casos con estas revistas es copiar y pegar, pero para otros formatos no me hace la referencia completa. Por ejemplo, este es un repositorio, vamos a suponer que el documento que está acá es un trabajo de grado. Igual yo a todo lo que le haga referencia bibliográfica es todos los documentos que yo utilice, ¿cierto? Si yo leí este texto, a mí me gustó el texto, incluí ideas de pues de este documento,
Ahí es donde hago la referencia bibliográfica. Y si yo ya leí el documento, pues también revisé la portada y puedo revisar todos los daticos que componen ese trabajo. Miren que selecciono la opción de la referencia bibliográfica y aparecen los 3 daticos básicos que necesitamos que yo les mencionaba inicialmente. Me va a mostrar datos del autor, fecha de publicación y el título. Como es un trabajo de grado, acá nos está faltando información. Por ejemplo, si el documento es de pregrado, si es de maestría, si es de doctorado, para qué universidad fue publicado y esta persona optó por el título de profesional en qué, ¿cierto? O de magíster en qué. Entonces, podemos utilizar la herramienta, debemos de complementar la información según la norma actualizada. Que resulta que a mí me dio pereza o que yo estuve leyendo muchos documentos porque estaba animada, entonces consultando, leyendo cada uno de ellos, haciendo el trabajo y no escribí o no tuve en cuenta esas referencias bibliográficas. Listo, los docentes tienen unos programas donde ellos suben el documento y ven qué tanto porcentaje de plagio hay, cuánto copio y pego encontramos allí o cuánto parafraseo, ¿cierto? Que cambiamos algunas palabras por sinónimos y tratamos de decir lo mismo con nuestras propias palabras. Listo, todo eso influye en ese porcentaje de plagio, todo hay que tener referencia bibliográfica. Si nosotros no, o sea, nosotros no vamos a llegar a conclusiones del tema sin haber leído previamente, ¿cierto? Nosotros no nos estamos inventando esos trabajos que estamos construyendo, entonces vamos a dejar evidencia de que ese conocimiento se está desarrollando a partir de lecturas previas, ¿cierto? Entonces siempre hay que incluir las referencias bibliográficas, por eso es una de las importantes. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Voy a abrir entonces una nueva pestaña. Igual miren que la búsqueda inicial que teníamos desde Google era 10.500.000 resultados y en Google Académico buscando por fuentes confiables y por 3 daticos básicos que era las comillas, las características a un ladito y el filtro por años. Miren que de esos 10.500.000 ya teníamos 3.990. Sin embargo, el tema que estamos buscando sigue siendo muy amplio y por eso mientras más específicos seamos, menos resultados vamos a obtener. Bueno, yo les mencionaba que a veces encontramos un título que nos va a ayudar perfectamente a responder la pregunta de investigación y esa página me pide pagar por el documento, ¿cierto? Si nosotros reconocemos que pertenece a una de las bases de datos que tenemos, vamos a buscar esa ruta de acceso. O incluso ya ustedes cuando hagan ese ejercicio práctico se van a dar cuenta que buscando directamente desde las bases de datos vamos a ahorrar tiempo y vamos a ahorrar esfuerzo. Entonces, abrí una nueva pestaña, vamos a abrir la página de la universidad, tda.edu.co. Listo. Bueno, una vez tenga la página de la universidad abierta, yo voy a tener una ruta de acceso más, digamos, más rápida que buscar por servicios de biblioteca, ¿cierto? Vamos a ingresar desde este menú de usuarios que está en la parte superior derecha y vamos a ingresar a Campus TDA. Listo. Al campus vamos a ingresar con el nombre de usuario que nos han asignado. ¿Cómo sabemos ese nombre de usuario? Eso nos lo enviaron al correo,
¿cierto? Y el campus lo vamos a tener constantemente abierto o a veces vamos a estar en constante revisión de él porque estamos revisando notas, estamos revisando cronograma, estamos revisando algún servicio y vamos a hacer uso entonces de ese ingreso al campus. Recuerden que ese nombre de usuario se los enviaron al correo. La contraseña, la que nosotros hayamos asignado y vamos a ingresar. Listo. Una vez yo ingrese al campus, voy a tener una opción, un botoncito en la parte superior derecha. Vamos a esperar a que me cargue bien la página para que revisemos mejor y para que hagamos uso de esta herramienta. Listo. Miren que una vez nosotros abrimos el campus, tenemos un botoncito en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. Ese botón ya nos va a llevar al menú con todas las bases de datos juntas, que como yo ya estoy, pues yo ya ingresé a al campus, perdón, ya me va a reconocer entonces ese menú de usuarios como estudiante, como docente, como investigador. Listo. Listo. Tengo entonces acá el menú con todas las bases de datos juntas. Cada una tiene su logo, tiene el título, tiene una descripción de qué es o para qué sirve, ¿cierto? Vamos, yo acá en este momento quiero mencionarles para qué sirve cada una de ellas para que miremos cuál nos puede servir y cuál de pronto no tanto. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Estos libros no se encuentran en internet, en acceso abierto o de forma completa, no. Por eso la universidad ya está pagando por la suscripción a esta información y que nosotros tengamos acceso a estos contenidos. ¿Qué tipo de libros encontramos? Libros académicos. Muchas veces los docentes en su planeación ya tienen un título, un libro, un autor que es fundamental para entender un tema, para entender el área y por eso nos ponen a buscarlo, a recuperarlo y demás. Por tiempos de pandemia, estos libros físicos en las diferentes bibliotecas no están siendo prestados o de pronto solo hay un ejemplar, pero en el grupo son 35 personas que necesitan, por ejemplo, esa información. Acá en estas bases de datos en su mayoría suelen estar. Bueno, cada base de datos me va a mostrar títulos diferentes y diferente cantidad de resultados. Y son multidisciplinares, o sea que encontramos información de todas las áreas del conocimiento. Si yo estoy buscando el lenguaje de programación en ECOE Ediciones y no encontré nada o encontré 3 libros o 5 libros, pero ninguno de ellos me sirve o ninguno me gustó, puedo buscar en la otra base de datos de libros. Puede que allí encuentre 50, 100, 200 resultados y pueda encontrar la información que quiero. Si tampoco la encontré, puedo revisar entonces en otras de las bases de datos porque en cada una de ellas hay diferente información. Entonces, estos dos primeros son libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializados en comercio internacional. Ellos dan información muy puntual sobre empresas colombianas con razón social, con procesos de importación, exportación, estadísticas con sus productos y sus sectores y demás. Es información ya, digamos, muy específica con las normativas y los formularios también para ese tipo de procesos. Listo. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. Todo lo que tenga que ver con la parte legal, con la parte normativa, con la parte jurídica. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas del conocimiento. Pero en legex.info encontramos información para todo. Por ejemplo, en el área de ustedes, también
van a estar algunos proyectos o algunos temas vinculados directamente con propiedad intelectual y con otro montón de normas, ¿cierto? Si buscamos en Internet esas normas, vamos a encontrar, por ejemplo, 10, 15, 20 resultados que me dicen que son las normas más actualizadas o el artículo más actualizado sobre eso que estamos buscando, pero cada uno nos da una descripción diferente. ¿Por qué? Porque las personas suelen hacer eso. En su página cambian la descripción como para que otras personas entiendan mejor, o sea, escriben de una forma en que otras personas puedan comprender mejor, pero allí hay un error. Y desde estas bases de datos normativas viene directamente la información de la entidad que emite estos artículos, estos decretos, estas normas, me muestra ese resultado y si de pronto esa norma o ese artículo tuvo algunos cambios, me muestra qué había antes, qué hay ahora y a partir de qué leyes fue que se modificó ese artículo, ¿cierto? Pero viene directamente desde las entidades que lo emiten. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son de las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar información de todas las áreas del conocimiento, son multidisciplinares, entonces encontramos información de todas las áreas, en su mayoría artículos de revista, que va a ser lo que más vamos a utilizar en toda la carrera. Sí o sí vamos a encontrar información. Recuerden que en cada una encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar información. Como en cada una de ellas hay diferentes resultados, puede que de este tema en Springer yo tenga 15 o 20 textos, pero ninguno me gustó, ninguno responde a mi pregunta. Listo. En EBSCO puede que encuentre 100, 200, 300, en Proquest puede que encuentre 2000. La idea es encontrar muchos resultados. Igual yo miro si sigo mirando en la misma base de datos o si la cambio a partir de los títulos que me esté mostrando. Cada base de datos tiene diferentes filtros, ¿cierto? Unos tienen más, otros tienen menos. Cuando yo hago esos filtros y empiezo a especificar qué es lo que exactamente quiero encontrar, a partir de los títulos que me aparezcan, miro si escojo alguno de ellos o si prefiero buscar en otros que me responda, digamos, más fácil o más rápido o más completa la información. Ahorita vamos a mirar una de estas. Listo, voy a continuar. Bilex y Notinet, bases de datos normativas, junto con leyex.info. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nos está mostrando la plataforma? ¿Cómo nos está mostrando la información? Y los diferentes filtros que nos puede ayudar a encontrar esas normas específicas que queremos. Magisterio, base de datos especializada en educación y pedagogía, aplica para cualquier área. Si yo con una ingeniería, con una administración, con una docencia, quiero revisar cómo vincular algún proyecto del área a la parte de la educación, algún proceso, vincularlo entonces con esta parte pedagógica. También he encontrado que muestran desde la ingeniería cómo explicar ciertos temas a los estudiantes, cierto campo del área también cómo explicarlo. Desde allí entonces encontramos esos datos. Y finalmente, estas bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con los dos primeros. Recuerden que estos libros muchas veces los vamos a necesitar sí o sí y en cada uno voy a encontrar resultados diferentes. Entonces, para que tengamos en cuenta que cuando necesitemos un documento, una información, un libro, vamos a agotar las posibilidades de encontrar esos datos con estas diferentes plataformas y estas diferentes formas de búsqueda que les estoy mostrando.
Listo. ¿Quieren que revisemos alguna de ellas? ¿Cuál de pronto les llamó la atención? ¿Me están escuchando? ¿Están muy Sí. callados? ¿Están asustados o qué? No, Dayana sí, se estamos siente sola. acá. Dayana, está súper claro y yo creo que los muchachos están, ahorita me están escribiendo al WhatsApp que está muy interesante la capacitación, muy chévere. Yo creería que sería bueno revisar las que hagan parte del ámbito ingenieril, ¿no? O de las comunes, que donde puedan encontrar cualquier contenido, creería yo, pero no sé ellos qué piensen. Listo. Bueno, yo sugiero que podemos revisar dos bases de datos multidisciplinares o según veo pues que estamos bien de tiempo, nos puede dar tiempo para buscar en tres. La primera podría ser una de libros, ¿cierto? Porque yo sé que en el área de ustedes sí leen muchos libros especializados sobre este tema, algunos temas base también. Podríamos revisar uno de libros, uno de artículos de revista y aprovechando también este tema y el desarrollo de algunos aspectos de esta área también, revisar Scopus, porque acá hay una pequeña, como un pequeño paréntesis, y es que Scopus, base de datos multidisciplinar, en su mayoría artículos de revista, pero Scopus no me va a mostrar el texto completo, ¿cierto? Scopus me ayuda es a tener referencias bibliográficas. Me ayuda a encontrar títulos, a mirar el resumen, las palabras clave, los autores, a analizar la información, pero este no me muestra el texto completo. Sin embargo, es una de las bases de datos que más se utilizan y me gustaría hacer ese análisis con ustedes. Voy a empezar a revisar alguna de las bases de datos de libros electrónicos. Vamos a mirar de pronto cuál. Vamos a mirar, por ejemplo, bibliotecnia, ¿cierto? Porque yo sé que ustedes leen muchos libros y en biblioteca también se ha evidenciado eso. Listo, cada base de datos se va a ver diferente, ¿cierto? Cada base de datos va a tener una estructura diferente. Siempre vamos a encontrar este cuadrito de búsqueda acá o en el medio, donde vamos a ingresar las palabras clave del tema que estamos buscando, ¿cierto? Acá también aplicaría comillas, aplicaría características. Sin embargo, cada base de datos me va a mostrar también herramientas adicionales. En este caso, me está permitiendo buscar por áreas del conocimiento. O sea, yo puedo hacer acá la búsqueda general diciendo quiero saber el tema del lenguaje de programación y puede que encuentre temas en las áreas de contabilidad, de derecho, de economía que estén mencionando el tema, ¿cierto? Acá como por decir cualquier cosa. Pero si yo quiero buscar directamente en el área de ingeniería, por ejemplo, acá que hay 11 libros, puedo ir directamente acá. Voy a seleccionar en este momento esta opción de ingeniería para que miremos cuáles son esos 11 libros que tenemos. Dispositivos electrónicos, circuitos eléctricos, calidad de agua, ingeniería ambiental, hidráulica, bueno. No encontramos el tema, de pronto buscando por la palabra clave. Acá van quedando guardados los filtros que yo vaya incluyendo. Casi siempre lo voy a encontrar acá los filtros en la parte izquierda. Si no están en la parte izquierda, los puedo encontrar en la parte derecha. Voy a quitar esta X para hacer la búsqueda desde la palabra clave. Vamos a buscar lenguaje de programación. Listo. Vamos a mirar cuántos resultados obtenemos. Y miren que ya tenemos más información, algoritmos, programar. Tenemos acá un libro que cómo programar en Java o en Java, no sé cómo se dirá. Introducción a la estructura de datos, sistemas operativos modernos, programación orientada a objetos en Java, ¿cierto? Miren que tenemos ya diferentes
búsquedas que no estaban desde el área de informática, perdón, desde el área de ingeniería, pero sí desde el área de informática, ¿cierto? Miren que a veces no sabemos exactamente dónde buscar, pero por las palabritas clave podemos encontrar. Bueno, acá encontramos estos poquitos, vamos a abrir, por ejemplo, este, ¿cierto? Clic en el libro. Tenemos los datos básicos a un ladito, editorial, fecha de publicación, de edición, cantidad de páginas. Tenemos el resumen para saber si nos va a servir o no nos va a servir. Y tenemos acá la opción de ver en PDF. Hay otras bases de datos de libros que nos va a permitir leerlo desde esta misma página, ¿cierto? Sin el formatico de PDF, y otros nos va a permitir descargar. Esas descargas para libros por cuestiones de derechos de autor son como una especie de préstamo. Se descarga el libro como en un programa diferente, y es un préstamo por 7, 15 o 30 días, ¿cierto? Y hay otros que no permite prestar, pero es por cuestiones de derechos de autor. Para bases de datos de artículos de revistas sí los vamos a poder descargar. Vamos a mirar ese. Selecciono la opción en PDF. Algo particular que tienen estas bases de datos de libros electrónicos es que cada uno me va a mostrar herramientas de cómo voy a visualizar el texto. No sé si está cargando, vamos a darle un momentico a que cargue esta información, o voy a actualizar acá la página. Listo. Voy a cambiar acá la página. Bueno, creo que, bueno, hay algo también. En estas bases de libros electrónicos a veces podemos presentar algunos errores, que no nos funcione la herramienta, que no nos funcione algo dentro de la plataforma. Eso lo podemos informar, me pueden escribir a mí al correo, porque a veces son problemas desde los mismos proveedores, ¿cierto? La misma base de datos. Vamos a buscar otro libro rápidamente, porque quiero mostrar cómo lo vamos a visualizar. Juan José tiene una pregunta. Sí, era como decirte antes, ahorita que nos estás diciendo que una de estas bases, que había una de estas bases de datos que era más para como para el análisis del libro o de la revista o el artículo, pero entonces pues uno llega como hacer eso pues usando cada base de datos, o pues hay como una manera de uno saber en sí cuál es la función de la base de datos. Listo, ya vamos entonces a revisar esa, listo. Vamos a mirar cómo vamos a visualizar acá los libros, cómo vamos a analizar esa información que te estaba mencionando desde la base de datos de Scopus, que es esa base de datos la que permite ese análisis, y vamos a mirar cómo recuperar documentos desde otras bases de datos de artículos. Listo, eso era lo que les quería mostrar. Cuando yo abro un libro de estas bases de datos, miren que acá ya tengo el libro completo, pues estoy acá bajando en la página. Me disculpo por el internet, creo que está un poco lento. Miren que acá tengo toda la información. Bueno, ¿qué herramientas me pueden funcionar a mí desde estos de libros electrónicos? Tenemos formas de cómo lo vamos a visualizar. Podemos mirar el menú. Ay, se me salió. Bueno, cuando tengamos un libro abierto vamos a tener diferentes opciones de ampliar la letra, de ponerla más pequeña, de ponerle un fondo negro. Algunas bases de datos de estos de libros me va a permitir escuchar el texto, me va a permitir hacer anotaciones, subrayar el texto y dejarlo guardado dentro de la base de datos. En este caso veo que tengo problemas con esta plataforma. Ahorita voy a solucionar esto
una vez terminemos la capacitación. Voy a cerrar esa base de datos. Vamos a mirar Scopus, que es la base de datos multidisciplinar que me permite analizar los resultados, ¿cierto? Voy a abrir esta opción. Creo que mi internet sí está un poquito lento. Listo. Bueno, para bases de datos normativas y de libros electrónicos es recomendable buscar en español, ¿cierto? Porque la mayoría de la información va a estar en español o va a ser colombiana. En estas bases de datos de artículos, en su mayoría, vamos a encontrar documentos en inglés. En este caso vamos a hacer el ejercicio. Vamos a buscar lenguaje de programación. Y hago una pequeña aclaración. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando buscamos en Google y nos equivocamos en una palabra, Google nos hace pues nos hace como la corrección de la palabra e igual nos muestra resultados. En estas bases de datos, no. Si yo, por ejemplo, me equivoco, si yo pongo una letra más, si de pronto me falta una letra, si pongo una tilde al revés, si no pongo una tilde, todo este tipo de variaciones en las palabras que yo incluya puede generar 0 resultados. Entonces, yo les estoy asegurando de que sí o sí vamos a encontrar información, pero cuando tenemos ese 0 resultados, es muy probable que sea porque escribimos mal la palabra. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Segundo, acabo de buscar el lenguaje de programación, tengo 15 documentos. Como no busqué con comillas, miren que me está apareciendo las palabritas por separado, me está buscando el lenguaje y me está buscando la palabra de y me está buscando la palabra programación. Listo. Tengo entonces acá los resultados. Porque si estoy buscando en español, me está apareciendo documentos en inglés, porque es requisito de la revista donde se publicó. Hay revistas que tienen como requisito que se debe montar título, resumen y palabras clave en ambos idiomas, en inglés y español, en ruso y español, en portugués y español, ¿cierto? Por eso esta plataforma me recuperó estos documentos. Pero como vemos que la mayoría están en inglés, vamos a buscar en inglés. Siempre, siempre, siempre voy a encontrar más resultados buscando en inglés, porque los países que más publican y más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco, entonces por eso no encontramos casi artículos de revista. La idea cuando yo necesite traducir información, es buscar un traductor académico. Listo. Por ejemplo, este traductor es hecho por ingenieros, para ingenieros. Este es uno de los que más utilizo porque son más confiables. ¿Por qué no recomiendo traducir directamente con Google Traductor? Porque él a veces no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos científicos y por eso me empieza a generar errores. Empiezo a leer algunas ideas muy extrañas, muy complejas, y no es porque el documento sea así de complejo, sino porque me hizo mala la traducción. En este caso, este es uno de los más confiables. Tengo acá entonces la traducción exacta. Este traductor también puede tener un tesauro, que es que a veces buscamos con un lenguaje natural algunos temas. Él me hace la traducción y me muestra acá unas alternativas, donde me dice, bueno, los investigadores también están mencionando ese tema y me muestra otras opciones de búsqueda. Vamos a tenerlas en cuenta todas. En este caso, solo me muestra una traducción de las palabras
y vamos a volver a hacer la búsqueda. Acá tenemos 15 resultados, voy a seleccionar atrás. Voy a revisar acá el chat mientras me carga esa página. Listo. Listo. Puedo buscar entonces en inglés y si busco con comillas, le voy a decir que no me busque las palabritas por separado, sino que me busque exactamente estas palabras. Vamos a optimizar tiempo buscando de esta manera. Y en la parte izquierda me está diciendo que me va a buscar estas palabras, pues esas palabras junticas, desde el título, en el resumen y en las palabras clave. Vamos a ver si de esos 15 resultados va a cambiar nuestra búsqueda. Listo. Miren que de 15 resultados a 164.600 es mucha diferencia. Listo, tengo muchos resultados. Pensaríamos, es mejor encontrar pocos resultados para tener títulos y la respuesta es no. La idea es encontrar muchos porque a la hora de yo utilizar y de ir filtrando que quiero información de Colombia, que quiero información de cierto año, información solo del área de ingeniería, información solo de cierto autor, eso, la idea es que me vaya disminuyendo, pero que los títulos que encuentre sí correspondan a lo que yo necesito saber. Esta es una de las bases de datos que más filtros tiene. Miren que me muestra la cantidad de documentos publicados en cada uno de estos años, ¿cierto? Puedo ver más y ver más opciones. Los autores que más publican, miren que acá hay uno que tiene 355 investigaciones, tenemos áreas del conocimiento, acá está ingeniería, ciencias de la computación, matemáticas, astronomía, bueno, en su mayoría artículos de revista, en este caso hay más conferencias que están hablando de este tema, hay capítulos de libro, hay libros, listo. Hay palabras clave. Bueno, hay algo que yo hago, me disculparán también digamos, este cambio que hago, pero yo les estoy recomendando un traductor para traducir el texto, ¿cierto? O sea, apoyarnos de ese traductor con palabras que no entendamos, con párrafos que no entendamos. Para navegar acá en esta página, yo sí utilizo el traductor de Google. Clic derecho, traducir a español. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil para mí, que no tengo habilidades con esto, con el idioma, buscar o leer cada una de las herramientas y leer cada uno de los títulos. Este filtro, por ejemplo, es uno de los que me parece más importante. Estamos buscando solo lenguaje de programación. Miren que no pusimos las características a un lado, sin embargo, también las podemos poner. Y vamos a mirar cuáles son las palabras clave que más se están repitiendo dentro del texto. Entonces, lenguajes de programación, Java, software de ordenador, algoritmos, programación orientada a objetos, semántica, ingeniería de software. Yo puedo seleccionar todas aquellas que yo considere que están respondiendo a lo que yo necesito. ¿En qué orden puedo poner los filtros de acuerdo a lo que yo quiera saber? Si a mí primero me interesa saber la información más actualizada y después mirar qué temas se están publicando en esos años actualizados, entonces selecciono primero el filtro por fecha. Si necesito primero especificar el tema y buscar solo documentos sobre este tema, puede que seleccione primero palabra clave o materia o asunto y después selecciono el rango de año, ¿cierto? Todo de acuerdo a la prioridad que tengamos. Países que más publican, miren que acá no está, por ejemplo, Colombia de primero. ¿Por qué? Porque estos países publican poco. Idiomas, en inglés 157.000. El segundo idioma que más se está publicando son 2.720, ¿cierto? Bueno, puedo seleccionar todas las herramientas que yo quiera, todos los filtros que yo quiera.
En este caso solo habíamos seleccionado 4 palabras clave. Antes de seleccionar, digamos esto, porque yo selecciono los filtros, yo aplico este botoncito de limitar a, ¿cierto? Y los resultados me van disminuyendo. ¿Qué es lo que quiero mostrar? El valor agregado de esta plataforma, que es el análisis de la información, ¿cierto? Lo que les mencionaba ahorita. Miren que acá tengo la lista de títulos, de autores, de años, ¿cierto? De las revistas, tengo cada uno de los resultados y encima de ellos tengo la opción de analizar resultados de búsqueda. Bueno, antes de hacer este análisis, quiero mostrar también que en la parte derecha hay un cuadrito que me está mostrando cómo me está organizando la información. Podemos mirar también por la relevancia que nos estaba mostrando Google, que es el documento más citado, porque a veces son documentos muy antiguos que son base para el tema que estamos buscando. Listo. Miren que el documento que más referencias bibliográficas tiene es de 2007 y tiene 19.494 investigaciones que han utilizado este texto, ¿cierto? Miren que acá estamos viendo la importancia también de ellos a partir de esas referencias. El segundo documento, publicado en 2003, hay 14.088 investigaciones que utilizaron este texto y así sucesivamente. Tengo uno de 1975, ¿cierto? 8.569 investigaciones utilizaron ese texto. 1999, 1997, 95, 2002, 2006, 2012. Listo, yo no he seleccionado todavía ningún filtro, yo no he disminuido resultados, yo no he abierto ningún texto. ¿Qué quiero mostrar? Ese análisis de la información. Este análisis sí se me va a demorar también un poquito porque me está analizando mucha información. Y al momento de yo filtrar, también me va a filtrar mucha información. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia para revisar este análisis. Listo, ya me cargó. Tengo entonces acá el análisis por años, ¿cierto? Estamos buscando el lenguaje de programación. Según estos cuadritos de la parte superior, tenemos información desde 1919, ¿cierto? Documentos lo suficientemente importantes que pasan de ese formato físico a estos formatos ya digitales, ¿cierto? Miren que me empieza a mostrar que hay un avance del tema, ¿cierto? A lo largo de los años, pero que en 2009 se publicó menos, pues cayó totalmente la cantidad de investigaciones de este tema. ¿Por qué? Podríamos seleccionar esa opción en el gráfico, podríamos seleccionar una de las opciones en la parte izquierda y revisar por qué no se publicó tanto en ese tiempo. O empezar a mirar los años posteriores y empezar a mirar si hicieron ya un análisis de por qué en 2009 se publicó poco del tema. O queremos mirar el año donde más se ha publicado sobre el tema, listo, en 2016, ¿cierto? Entonces acá ya vamos evaluando también esos resultados. Tenemos también filtro por autor, quiénes son los autores que más publican. A veces nos sirve el autor que más publica. Nos va a mostrar también los países que más publican sobre ese tema. Los documentos que ya sabemos que en su mayoría son artículos de revistas. Si yo quiero seleccionar ese formato o quiero decirle que solo me muestre los libros que se han publicado sobre este tema, también tengo esa opción. Áreas del conocimiento, listo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un primer filtro. Queremos saber las publicaciones que se han hecho del tema desde 2017 a 2021. Vamos a analizar. Esto se me va a demorar un ratico porque me está analizando mucha información. Y toda la información me puede variar. Puede que en este rango de años el autor que más publicaciones tenía, que eran 335, ya no sea
el autor que más publica en este rango de tiempo. ¿Por qué? Por muchas razones. Listo. Ahora sí me está mostrando. Listo. Miren que a veces necesitamos el análisis así pequeñito, mirar cuál es el año donde menos se publicó, donde más se publicó, en 2020 cuántos y 2021 cuántos llevo. Puedo seleccionar opción en la gráfica, puedo seleccionar opción en esta tablita de la parte izquierda. Miren lo que les mencionaba, el autor que más publica del tema ya no es él. ¿Por qué? Porque puede que esta persona ya haya fallecido, porque puede que ya esté jubilado, porque puede ser que ya no esté investigando, pero vamos a tener en cuenta todo eso. No siempre la información más actual es la importante, sino que debemos de hacer esos comparativos también. Listo. Tipos de documento, países. Vamos a abrir el de país. Áreas del conocimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son las áreas que más publican? Listo. En este caso, los países que más investigan sobre el tema. No está Colombia. Yo quiero saber qué se ha publicado en Colombia. Voy a buscar en la parte izquierda a Colombia. Lo puedo añadir en la gráfica. Y recomendación. Por ejemplo, para estas áreas, siempre va a ser fundamental buscar en inglés estos artículos de revista. Puede ser importante revisar qué es lo último que se ha publicado del tema en Colombia, qué es lo último que se ha publicado del tema en Estados Unidos y en China, y puede que ellos ya hayan pasado esa etapa de desarrollo que nosotros tenemos y podemos utilizar esa información, adaptarla a un contexto local y aportar a ese desarrollo a nivel local, ¿cierto? Bueno, supongamos que queremos ver los títulos de Colombia, ¿cierto? ¿Qué se ha publicado en Colombia sobre este tema? Voy a seleccionar clic en la gráfica y este me va a mostrar acá los resultados. Miren que debajo de la cantidad de resultados que iniciamos con 16,000, ya tenemos 144 a partir de esta información. Una búsqueda específica, un rango de años y un país. Puedo seguir filtrando acá por tiempo, ¿cierto? Por los años que más se ha publicado. En este caso, en 2019 en Colombia se publicó bastante sobre el tema. Los autores que más han publicado, las áreas del conocimiento, tipos de documento, ¿cierto? Hay un capítulo del libro acá, hay conferencias, hay muchas conferencias también de este tema. Y lo que más me interesa, puede que estas palabras clave que eran tendencia a lo largo de los años, ¿cierto? Indefinido, miren que, por ejemplo, los últimos años ya no están los mismos. Por ejemplo, acá ya no está como tendencia el lenguaje de programación Java, ¿cierto? Listo, tenemos acá que ya hay investigaciones que se enfocan en estudiantes, en códigos, pruebas de software, lenguajes orientados a problemas. Podemos ver más, seleccionar todas aquellas palabras que se relacionen a nuestra búsqueda. ¿Con qué objetivo? De encontrar sinónimos, porque a veces buscamos con un lenguaje natural, a veces desde acá encontramos mejores resultados, o ver algunas palabras que nos ayude también, por ejemplo, toma de decisiones. Yo sé que por acá también me está hablando de políticas, de control de procesos, planes de estudio, relacionados con el sistema operativo Android. Vamos a mirar, acá me está hablando de interfaces, de ecosistemas, dinámicas. Bueno. Bueno, miren que puedo seleccionar todas las opciones que yo quiera. ¿Con cuál fin? De encontrar los títulos más precisos para la búsqueda que yo esté realizando. Vamos a dejar estos poquitos, vamos acá a limitar en este botoncito y ya vamos a abrir un documento. Igual, podría filtrar con los temas de investigación, puedo seguir filtrando por fechas de publicación, por autores. Miren que ya en 2021 ningún documento habla de esos temas que mencionamos.
Listo, áreas del conocimiento, palabras clave, los países, el lenguaje. Listo. Miren que a pesar que estamos buscando información en Colombia, o sobre Colombia, hay 42 documentos que son en inglés. ¿Por qué? Porque es requisito de la revista. Me he encontrado con muchas investigaciones que tienen todo en inglés. Título, resumen, palabras clave y todo el contenido, a pesar de que los autores y de que la universidad donde estaban pues vinculados son universidades colombianas, son de universidades de acá de Medellín y sin embargo miren que muchas veces tienen todo el texto en inglés. ¿Por qué? Porque es requisito de la revista. Acá me sigue permaneciendo el orden de acuerdo a las referencias bibliográficas que ha tenido el documento. Vamos a abrir, por ejemplo, este primero. Igual, si yo le doy clic a los autores, si yo le doy clic en la revista, me muestran las publicaciones de esa revista. Vamos a abrir acá el título y vamos a mirar qué nos aparece. Listo. Tenemos un título, tenemos autores, tenemos las universidades, hay una universidad, hay un autor que es de la Universidad de los Andes, que es Linares Vázquez, y ya, listo. Tenemos un resumen. Recuerden que yo confío más en otras herramientas académicas, igual queda a decisión de ustedes. En las otras bases de datos también vamos a encontrar documentos relacionados en la parte derecha, que me ayuda a partir del título que estoy leyendo, me permite buscar otros títulos que hablen más o menos del tema. Importante también revisar palabras clave, ¿cierto? A veces encontramos mejores, pues mejores palabras para hacer la búsqueda que estamos realizando. Vamos a tenerlas en cuenta. Y miren que tengo acá solo las 80 referencias bibliográficas que utilizaron para la construcción del texto. Miren que no tengo el texto completo. Eso solo pasa con Scopus, que es base de datos referencial. En las bases de datos también encontramos estas herramientas, descargar, imprimir, enviar por correo, pero si yo selecciono alguna de estas herramientas, por ejemplo, guardar en PDF, solo me va a guardar lo que estamos encontrando acá, ¿cierto? Resulta que yo ya leí el título, leí el resumen, me gustó el documento, sí o sí, lo necesito. Voy a buscar desde Google Académico. Vamos a utilizar las comillas y vamos a buscar todas las palabritas dentro de las comillas, ¿cierto? Para que no nos busque esas palabras por separado, sino que nos las busque juntas. Si yo busco en inglés y no la encuentro es porque está en español. Si está en español y no la encuentro es porque está en inglés. Listo. Supongamos que este primer texto no nos dejó leerlo completo. Vamos a revisar la opción de versiones con la intención de que alguna de estas páginas sí nos permita ver a texto completo o pertenezca a alguna de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Listo. Si, por ejemplo, yo veo que ninguna de estas páginas me dejó leer a texto completo, pero que sí pertenece a una de las bases de datos que tenemos, ya sabemos que ingresando por la ruta de la página de la universidad, por el menú de bases de datos, podemos ir directamente a esa base de datos y recuperar el documento. Finalmente, recuerden también esta herramienta de las comillas para la referencia bibliográfica. Miren que está muy completa, tiene páginas, tiene título, nombre de revista, etcétera. Podemos revisar la información, pero es bastante confiable. ¿Tienen alguna pregunta de la base de datos de Scopus? ¿Algo que quieran que reforcemos mejor de esta plataforma? Listo. Igual, es de recomendación, yo sé que a lo largo de la carrera lo van a estar escuchando constantemente porque es una de las bases de datos que me ayuda a encontrar los mejores títulos. Listo. Voy a cerrar la base de datos de Scopus.
Rápidamente me interesa que sí o sí vamos a revisar en una de estas otras bases de datos, que si bien también me recupera en su mayoría artículos de revista, estos sí me van a permitir recuperar el texto completo. Voy a abrir, por ejemplo, la base de datos de ProQuest. Hola. Listo. ¿Vas a hacer de pronto una pregunta? Ah, ok. Entonces, Scopus es más como em, para buscar como los mejores títulos de investigación, ¿o qué? Sí, para poder encontrar los mejores títulos, ya que los filtros pues nos permiten eso, y también el valor agregado del análisis, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos búsquedas de un tema muy específico, a veces necesitamos también mirar cuándo fue tendencia para saber, digamos, en qué nos vamos a enfocar, ¿cierto? En qué rango de años, mirar quiénes son los autores, mirar cuáles son los países y de pronto también nuestra investigación fijarla en eso, en darle un seguimiento a las investigaciones que se hacen en un país, ¿cierto? Y ya después nosotros adaptar esa información al contexto local. Listo. Bueno, esta base de datos de ProQuest, quiero que la revisemos porque a partir de esta vamos a saber cómo vamos a buscar en las otras bases de datos. Recuerden que cada una, miren que se ve diferente, cada una nos ofrece ayudas iniciales. En este caso me dice si quiero buscar revistas científicas, si quiero buscar en libros, porque acá también hay libros, solo que más poquitos. Tenemos también trabajos de grado y demás. Recuerden que si tengo 0 resultados al hacer la búsqueda es porque de pronto escribí mal las palabras. Voy a hacer acá el ejercicio rápidamente de buscar con comillas, lenguaje de programación. Programación. Listo, en español y después vamos a buscarlo en inglés para que miremos esa cantidad de resultados. Listo. 416 resultados que me hablan exactamente del lenguaje de programación. Vamos a mirar cuánto nos va a aumentar buscando en inglés. Ah, bueno, acá ya había copiado algo más. Voy a buscar acá en la traducción que teníamos. Copiar. Y vamos a buscar, entre comillas, lenguaje de programación en inglés. De 416 resultados, vamos a obtener. Vamos a mirar. Listo. Miren que de 416 a 23.000 es mucha diferencia. Recuerden los filtros en la parte izquierda. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene estas bases de datos? Que toda esta información, cada uno de estos documentos son revisados por expertos en el área. Miren que ustedes buscando desde la web general, las diferentes páginas o blogs, cualquier persona puede crear un blog, cualquier persona puede incluir la información que desee, pero no está revisada por estos expertos, ¿cierto? En estas bases de datos, sí, hay diferentes revistas suscritas a estas bases de datos. Son otra ventaja es que son diferentes revistas o autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación y por eso aparecen en estas bases de datos. O algunos temas que son muy específicos también nos aparece en estas bases de datos. Listo. Miren que yo tengo diferentes títulos, tengo la lista de resultados y en la parte derecha tengo la opción de texto completo. Tengo unos que me muestra un candadito anaranjado, que miren que me dice que es de acceso abierto. Significa que yo puedo buscar el documento en la web general, en Google, y yo voy a tener acceso gratuito y completo a esta información. Pero ¿cuál es la ventaja de la base de datos? Que va a tener diferentes filtros para que nosotros lleguemos como a esos títulos que necesitamos y que hay otros documentos como este que tiene la opción de texto completo, pero no me muestra el candadito. Significa que este es de acceso por suscripción
que si yo busco en internet este texto no lo voy a encontrar gratuito, no lo voy a encontrar completo, pero desde acá nosotros sí tenemos ese ingreso. Listo, vamos a filtrar, recuerden que es a partir de la necesidad que tengamos. El filtro que yo les mencionaba que me parece más importante, pues uno de los mejores, es el de asunto, palabra clave o materia. Entonces, a lo largo de los años, porque no le hemos puesto ningún filtro, me muestra que las palabras clave son algoritmos, lenguajes de programación, software, estudios y simulación por computadora. Si yo selecciono más, ya sabemos que nos aparecen más palabras clave. Vamos a seleccionar acá que queremos información de este tema los últimos 5 años. Vamos a mirar cuánto varía la cantidad de resultados y cuáles son las palabras tendencia. Listo, ya tengo 13.420 resultados. Voy a bajar la página, intervalo de fechas, si quiero poner los últimos 3 o de 2007 a 2009, de 1980 al 2000, el rango de fechas que queramos. En este caso aprovechamos esta opción de los últimos 5 años. ¿Cuáles son las palabras clave que son tendencia? Algoritmos, ya es la primera. Después software, lenguajes de programación, por computadora, genomas, ¿cierto? Tengo acá más filtros por lugar. Miren que el país que más publica no es Colombia. Puedo seleccionar desde acá la opción de Colombia o si no encuentro la característica o la palabra clave o el país o lo que yo quiera saber del tema, recuerden que lo escribimos a un ladito de la búsqueda. Vamos a mirar cómo nos va a cambiar eso. Listo. Listo. Y de 13.000 resultados ya tenemos 230. Ahora, vamos a mirar qué se está publicando de lenguaje de programación que se vincule con la palabra Colombia en los últimos 5 años. ¿Van a hacer alguna pregunta? Listo, miren que acá ya hay una nueva palabra que está de tendencia, que son modelos matemáticos, ¿cierto? Podemos seleccionar cualquiera de ellos o con la opción más, seleccionar todos aquellos que se relacionen directamente con lo que queremos saber. Por ejemplo, algoritmos, redes neuronales, no mentiras, no. Bueno, yo no soy experta en el área, voy a seleccionar cualquiera al azar. Por ejemplo, procesamiento de datos, por ejemplo, simulaciones, aplicaciones informáticas. Bueno, acá se está enfocando mucho es como en áreas de la salud para lenguajes de programación, ¿cierto? Pero esa es la idea, incluir todas aquellas que sí se relacionen al área a la que yo pertenezco y al tema que yo quiero encontrar. Listo, voy a seleccionar aplicar. Ya vamos a abrir entonces el documento. Podemos seleccionar los filtros que queramos. Yo sé que esta capacitación de alguna forma se empieza a notar un poco tediosa, ¿cierto? Porque estamos viendo diferentes plataformas, diferentes herramientas, diferentes clics en diferentes lugares, pero esa es la idea, o sea, la idea es mostrarle a ustedes todas las herramientas a las que tenemos acceso, estas plataformas que ya sabemos que por cuestión de calidad estos documentos están revisados por expertos en el área, que tenemos filtros que nos ayude como a llegar a esa característica o ese tema específico, ese título o esos títulos específicos que necesitamos y aprovechar todo, porque muchas veces nosotros buscamos información, leemos los títulos y ya nosotros no nos fijamos en las herramientas que tienen estas plataformas. Listo.
Tengo 73 resultados, ¿cierto? De 25.000 que encontramos inicialmente. Acá están los filtros, acá está la característica. El tema ya sabemos que sigue siendo muy amplio. Ustedes en su momento ya sabrán temas más específicos donde puedan encontrar mejores resultados, ¿cierto? De una forma consciente. Antes de aplicar todos los filtros, leemos los títulos y empezamos a decir, no, es que acá me está mostrando información de hace más de 10 años, yo necesito información reciente. Ahí es donde empezamos a aplicar cada una de estas cosas. O empezamos a leer los títulos y empezamos a ver en qué se está enfocando, por ejemplo, el tema del lenguaje de programación. Y ustedes no, es que no me interesa que se enfoque en eso, me interesa que se enfoque en esta otra parte. Entonces empezamos a filtrar por palabras clave, ¿cierto? Pero igual acá tenemos otro montón de filtros. Listo, tenemos título, tenemos autores, una breve descripción. Vamos a abrir este primero. Bueno. Antes de abrir el título, quiero mostrar que podemos ver el resumen antes de abrir el texto. Listo, acá tengo el texto. Miren que tengo una herramienta debajo de cada uno de los resultados que me permite ver el resumen sin salirme de la búsqueda que estoy realizando. Me muestra el resumen, me muestra las palabras clave. En este caso, miren que esas palabras clave hay 4 de las que nosotros ya seleccionamos, ¿cierto? Es un título que entonces se va especificando a eso que le estamos diciendo a este navegador. Está el resumen, está la opción de ver a texto completo, de ver en PDF, ¿cierto? Voy a abrir ahora sí el título. Listo. Miren que la información ya con el título abierto se ve similar a la de Scopus. Voy a tener un título, autores, que le puedo dar clic al autor y me muestra las publicaciones de esos autores. Tengo la opción de ver la revista, el tomo de la revista, ¿cierto? Miren que ya tengo acá el resumen y tengo el texto completo. Bajo la página, tengo todo el texto. Aclaración. Cada base de datos tiene elementos adicionales como valores agregados. En este caso podemos escuchar el texto, pues con este idioma. Y tenemos la opción de traducir. Esta traducción es el traductor de Google. Los proveedores lo incluyen acá porque saben que las personas utilizan mucho ese traductor, pero no se hacen responsables por los errores que podamos encontrar acá, que nos desorganicen las palabras, o que no nos entienden algunas palabras científicas o técnicas. Y miren los elementos, ¿cierto? Otros documentos que se relacionan al título que acabamos de abrir. Tengo el texto completo, bajo la página, lo puedo leer completo. Listo. Tenemos la opción de verlo en PDF. A mí me parece un poco más importante leerlo desde allí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos haciendo una investigación, nosotros en el documento encontramos una idea o encontramos un resultado, una conclusión que es fundamental para nosotros continuar con esa creación de conocimiento que estamos teniendo, ¿cierto? Muchas veces nosotros vamos a copiar y pegar al otro documento, ¿cierto? Al que estamos construyendo, porque sí o sí necesitamos esa información. Cuando yo hago una cita, o sea, cuando yo copio y pego en mi documento, yo debo de incluir el apellido del autor, la fecha de publicación y yo debo de incluir la página de donde saqué esa idea. ¿Cierto? Esto por derechos de autor, porque nosotros debemos de dejar esas evidencias. No es malo que incluyamos información de otros documentos siempre y cuando le demos como ese reconocimiento a la idea del autor. Entonces, copio, pego, ¿cierto? Puedo poner el apellido, la fecha y la página. Miren que acá en PDF están las páginas, desde el texto completo, no. Todo lo que yo haga cita debe tener una referencia bibliográfica. Entonces, acá en la parte derecha tenemos diferentes herramientas. Descargarlo en PDF, enviar por correo, imprimir,
Podemos guardarlo en Google Drive, que es la nube del correo de Gmail. Podemos guardarlo en la nube del correo de Outlook. Y esta opción de cita, de referencia o de estas comillas, voy a seleccionarla. Me va a mostrar la referencia bibliográfica automática. Acá me muestra diferentes normas con las cuales me está haciendo esa referencia. En este caso me muestra la norma APA sexta edición, como la más reciente. Otras bases de datos ya tienen la norma APA séptima edición. Y miren que me organiza los datos. Los apellidos de los autores, iniciales del nombre, fecha de publicación, la puntuación, el orden de cada uno de los datos, en cursiva el nombre de la revista, volumen, el número entre comillas, la página, y miren que la página de donde lo recuperamos, por cuestión de calidad, miren que es mejor, pues hace la referencia con uno de estos que es artículo de revista científica recuperado de bases de datos del Tecnológico de Antioquia, a publicar otra página que no tenga los datos básicos y que el link sea de pronto un link cualquiera que no hay nadie que esté revisando esa información. Entonces, o sea, acá esta capacitación se ve un poco tediosa por lo que les mencionaba, muchas herramientas, muchos clics, pero cuando ustedes ya lo hagan de forma consciente, de forma práctica, les va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Si empiezan desde ahora, van a mirar cómo sus trabajos van a ser de muy buena calidad, cada vez mejores, ¿cierto? Porque obviamente la intensidad también y la dificultad de los documentos y de las actividades también va aumentando. Y para su trabajo de grado ya van a ver que va a ser mucho más sencillo, porque en este caso, pues en este tiempo yo sigo dando capacitaciones a personas en proceso de trabajo de grado y les ha ayudado mucho, pero muchos quedan también como tristes de que no pudieron empezar como esos procesos desde antes. Y hay búsquedas muy simples. Hay búsquedas que nosotros encontramos muy fácil en internet y nos puede responder perfectamente a nuestras preguntas, pero hay otros temas que son mucho más complicados y allí es donde vamos a tener en cuenta que tenemos bases de datos especializadas, bases de datos de buena calidad, que podemos encontrar esos resultados sin complicarnos tanto la vida, ¿cierto? Y tanto ese proceso de investigación. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Algo que no haya quedado claro o que quieran que reforcemos mejor. Bueno, mientras de pronto se les ocurre alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que revisemos, les estoy dejando acá en el chat de esta conversación 3 daticos básicos. El primero es un hipervínculo a la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan estos datos. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 3 minutos y sirve como constancia de que ustedes asistieron a esta capacitación. Segundo, el canal de YouTube donde se va a publicar esta grabación. ¿Por qué? Porque en otro momento se nos olvidó algunos detalles, queremos volver a revisarlo o algunas personas que no hayan asistido. Entonces, para tener acá a la mano ese video, ahora no, creo que el jueves puedo montar la grabación a este canal. Y tercero, les voy a dejar mi correo para cualquier duda, para cualquier dificultad, para cualquier cosa relacionada con bases de datos. El correo es biblio.capacitación@tda.edu.co. ¿Tienen algún comentario, alguna observación, alguna pregunta final? Listo. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención y por la participación también. Que tengan un bonito día. Voy a dejar de grabar en este momento. E igual